¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Mi nombre es Desiree Esquivel, gerente de comunidad de este programa. Como saben, esta es una iniciativa del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, AJNet, también por sus siglas en inglés. Muchas gracias por sumarse. Esta transmisión, aparte de hacerla por Zoom, lo estamos haciendo vía Facebook en nuestro grupo privado, que ya en breve voy a estar compartiendo en el chat los enlaces para que se puedan sumar a la comunidad, para que podamos seguir generando contenido, ¿verdad?, en torno a este tema de la pandemia, seguir también fortaleciendo nuestras redes y otras oportunidades también de capacitación. Así es que les doy la bienvenida. También les comento que todas las semanas, los días jueves, van a estar recibiendo, si se suscriben a nuestro boletín, un resumen de todas nuestras actividades y de convocatorias a nivel Latinoamérica y España que puedan encontrar justamente para la carrera, para la profesión. Y ya están conmigo nuestros panelistas, a quienes les agradezco muchísimo por sumarse a esta iniciativa, por acompañarnos y dedicarnos esta horita. Y bueno, sabemos que hacer periodismo en tiempos de pandemia supone enfrentar muchos desafíos y bueno, realizar coberturas sobre los procesos de vacunación, que en este caso es el tema que nos llama, contra la COVID-19 en países con gobiernos autoritarios en América Latina, implica superar graves obstáculos, principalmente de la libertad de prensa y el derecho a la información. Este tema nos llama, nos convoca, y ya están conmigo Elaine Díaz. Ella es periodista cubana, fundadora y directora del medio digital Periodismo de Barrio. También está con nosotros Wilfredo Miranda Aburto desde Nicaragua. Él es periodista, cofundador de Divergentes y corresponsal en Nicaragua del diario El País. Desde Venezuela está Luisa Salomón, periodista del equipo Pro Da Vinci, uno de nuestros ganadores del concurso de reportajes sobre COVID-19 de ICFJ, con su historia que justamente es sobre los periodistas y el personal sanitario, ¿verdad?, ante las agresiones en su país. También está con nosotros Mauri Koning desde Brasil. Sí, le tenemos a un colega de Brasil que con su clásico portuñol nos va a acompañar, y bueno, él es periodista especializado en periodismo de investigación, de temas relacionados con el crimen organizado y los derechos humanos. Muchas gracias por sumarse y ya me voy contigo, Enlaine. Arrancamos contigo para tener como un contexto. Para nosotros es súper importante tener esto de diferentes países y de colegas que, bueno, están en los lugares y que tienen esa información de primera mano. Y queremos saber cuáles han sido las acciones del gobierno de Cuba ante la aparición de la pandemia de coronavirus y en qué medida han resultado efectivas. Para hacernos un resumen y un pequeño contexto. Buenas tardes, Desiree. Buenas tardes a las personas que nos acompañan y muchísimas gracias por recibirnos acá en este foro. Quisiera compartir algunas de las principales medidas de Cuba que quizás sean un poco diferentes a las del resto del mundo, porque sabemos que es una pandemia que vaya por la tercera ola y muchas de las medidas que se han tomado en los países son similares. Voy a apuntar algunas de las que son diferentes y que pueden haber contribuido de manera positiva a limitar las cadenas de contagio. Primero, una de las cosas esenciales que hizo Cuba fue el aislamiento y la localización de los contactos. Eso ayudó a limitar esta cadena de contactos. Contrario a algunos otros países, por ejemplo, en Cuba hubo ingresos de casos sospechosos y, por supuesto, ingresos de casos confirmados. No se dejaron en sus casas. Si tienes pocos síntomas, no te quedas en tu casa, sino que si eres un caso confirmado, incluso si eres un caso sospechoso, ibas a un hospital hasta que estuviera clara cuál era la situación de la persona con respecto a la enfermedad. Hay en estos momentos cuarentenas obligatorias en centros públicos o en hoteles en dependencia en las personas que entran, por ejemplo, al país, pero al inicio hubo un cierre casi completo de fronteras, excepto para casos muy puntuales
humanitarios. Ahora en esta tercera ola hubo medio que un cierre también de fronteras, mucha limitación de los vuelos internacionales. Se está exigiendo PCR a los pasajeros cuando llegan al país, pero también PCR desde el país negativo, desde el país desde el que visitan. Y por último, esta cuarentena obligatoria una vez que entras, que no es en tu casa, sino en estos hoteles, si de pronto compras un paquete turístico o en centros dispuestos para eso desde el Ministerio de Salud y desde el gobierno, que son obligatorios. Además, hubo varias rondas de conferencias de prensa diarias fueron interrumpidas cuando Cuba alcanzó 0 casos, pero luego hubo un reflote de casos y esas conferencias de prensa diarias se volvieron a televisar. Esto es súper importante a la hora de mantener un poco la información de cara a la población, a la ciudadanía, y de pronto para aumentar la percepción de riesgo. Como en muchísimos países también hubo al inicio cierre de escuelas, y otra de las medidas que a mi juicio constituyen una posición interesante o que contribuyó un poco a disminuir los casos fue la limitación de movimiento entre provincias. Eso ayudó a que en la fase 1 el primer brote fuera controlado casi en un 100%. Vimos unos cuantos días de 0 casos. A esto siguió un conjunto de medidas de la llamada nueva normalidad, que incluyó la reapertura de los aeropuertos. Pensemos que Cuba está enfrentando una crisis económica muy grave ahora mismo, que hay problemas graves para abastecer de alimentos y de artículos de primera necesidad a la población, y en ese contexto se reabrieron los aeropuertos. Esta reapertura de los aeropuertos no vino asociada a una medida de exigir PCR negativo a los pasajeros, sino que se les hacía el PCR llegado a Cuba. Y eso implicó, amén de otra serie de factores que influyeron, que hubiera un rebrote, una segunda etapa de casos de COVID. Y según las últimas informaciones en las conferencias de prensa del Ministerio de Salud, estamos viviendo un tercer rebrote. Hay 70.000 casos acumulados en el país desde el inicio de la pandemia en marzo, y 408 personas muertas hasta hoy, 25 de marzo. Qué forma de darnos un pantallazo, Elaine. Y bueno, voy contigo, Wilfredo, que bueno, ¿cómo ha respondido el régimen de Nicaragua a esta emergencia, ¿verdad? La de la pandemia? ¿Qué medidas se fueron implementando y en qué medida han sido efectivas? Mira, Bienvenido. precisamente, gracias. Precisamente ahorita en Nicaragua, el 18 de marzo, cumplió un año de haberse registrado el primer contagio de COVID-19. Fue un militar activo que entró por el aeropuerto internacional de Managua y era originario de una ciudad del occidente de Nicaragua, Chinandega, donde se registraron los primeros brotes de la epidemia. Lo interesante de Nicaragua es que no hubieron medidas para contener la COVID-19 y el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, desde el inicio, o más bien desde un poco antes de la llegada del virus a Nicaragua, expresaron una actitud negacionista, sin tomar ninguna medida de precaución, e incluso en marzo de 2020, cuando se da el primer brote, coincide un poco con las vacaciones de Semana Santa, y entonces el gobierno de Nicaragua lo que hace es convocar a más de 800 actividades públicas que implicaban aglomeraciones. Se llamó el Plan Verano 2020. El gobierno, en una manera también de como tratar de dinamizar una economía que viene renqueando, coja desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, y entonces la comunidad internacional y nacional, en especial la científica, se quedó atónita, porque la primera decisión del gobierno frente a la COVID-19 fue hacer una marcha multitudinaria política que se llamó Amor en tiempos de la COVID-19, encabezada irónicamente por todo el personal sanitario. Entonces, desde esa marcha, aquí hubieron el Rosario Murillo, la vicepresidenta, convocó a misas campales, a bailongos, a maratones, a ferias, 800 actividades mientras negaban la epidemia. Al mismo tiempo,
el gobierno centralizó las pruebas. Es decir, aquí en Nicaragua hasta el día de hoy no ha existido un muestreo masivo que permita conocer la verdadera dimensión de los contagios, de las muertes de COVID-19. En ese sentido, se realizaban 50, 60 pruebas PCR al día para una población de 6 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo saber cuál era la verdadera dimensión del virus? Lo empezamos a ver entre los meses de junio y julio, donde fue, digamos, uno de los picos más altos de contagio. El sistema de salud, tanto público como privado, estuvo al borde del colapso. Los hospitales estaban llenos de pacientes con cuadros y síntomas respiratorios, y de repente nosotros empezamos a ver en las calles de las ciudades, de las principales ciudades del país, un desfile de entierro en la madrugada y a medianoche, los entierros express que le llamaban. Entonces, ¿qué sucedía? La gente se estaba muriendo por coronavirus y el gobierno lo quería ocultar, porque para entender esta lógica hay un poco más de contexto, y que estamos frente a un régimen autoritario donde el acceso a la información pública es nula y donde la verdadera política oficial es el secretismo. Entonces, en esa lógica de ocultar las cosas, el gobierno trató de ocultar las muertes enterrando a la gente de madrugada. Le decían a los familiares: mira, tenés 2 horas para enterrarlo, así como está, un ataúd sellado, y lo llevan la gente del Ministerio de Salud como vestido en monos de protección y todo. Entonces, hubo tantos entierros que la muerte comenzó a ser evidente, porque los muertos no se pueden ocultar por mucho que lo quieran hacer. Entonces, se comenzó a ver un poco la dimensión del coronavirus, y a cuentagotas el gobierno comenzó a admitir la realidad que ya estaba acá. O sea, y entonces, pero lo interesante es que el ocultamiento no solo quedó ahí. Nosotros logramos realizar una investigación periodística donde pues descubrimos, a partir de una filtración de una data del Ministerio de Salud, que el gobierno comenzó a falsear las actas de defunción de los fallecidos. Es decir, si el dictamen que te daban, si vos llegabas con todo, como no habían pruebas, si vos llegabas a un hospital con un cuadro respiratorio, los médicos decían: ok, esto es un cuadro claro de coronavirus, no solo por el cuadro clínico, sino porque según las placas radiológicamente los pulmones están colapsados. Entonces el Ministerio de Salud decidía a quién aplicarle las pruebas, tal vez a casos que eran muy extremos. Entonces, cuando la gente se comienza a morir, nosotros logramos determinar que en las actas de defunción ponían que se murió de neumonía, de diabetes, con enfermedades con comorbilidades, pese a que le habían realizado a esos pacientes pruebas PCR que daban positivos para coronavirus. Entonces, de ese modo, el gobierno de Daniel Ortega mantiene hasta el día de hoy que han logrado contener con éxito la pandemia, porque apenas reconocen 6,000 y pico de contagios y 170 muertes. 170 muertes por coronavirus. Entonces, la comunidad médica independiente, incluso los empleados públicos en Nicaragua son tan igual de controlados como en Cuba, en Venezuela, comenzaron a extraer información del sistema de salud público, y se creó un comité multidisciplinario ciudadano que comenzó a documentar de alguna manera los casos sospechosos, y ellos hablan de más, si no me equivoco, de más de 15,000 contagios al día de hoy y casi 7,000 muertes por coronavirus en Nicaragua. Pero entonces en Nicaragua hay, digamos, 2 realidades: la realidad que impone el gobierno y la realidad que hay en las calles. Pero eso es un poco el resumen de cómo ha sido la reacción del gobierno de Daniel Ortega a la COVID-19. Al día de hoy, en Nicaragua nunca se ha decretado cuarentena. Lo que hubo entre los meses de julio, junio, mayo hasta agosto fue una cuarentena voluntaria de la gente. La empresa privada comenzó a suspender labores, los colegios privados comenzaron a dar clases, teleclases, pero el gobierno no, más bien como que era lo contrario, decía: no, aquí vamos a hacer más grande la liga profesional de béisbol, no vamos a suspender los partidos de fútbol, los colegios públicos tienen que ir a clases presenciales. Entonces, de cierta manera, era como que el gobierno ha mandado a la gente, o ha mantenido esa actitud de que nos contagiemos, pues. Entonces, pero como tampoco hay a ciencia cierta, no se sabe el impacto, pues, como te digo, porque el gobierno al día de hoy mantiene centralizadas las pruebas. Y es irónico, porque cuando ya empiezan a ver que ya no lo pueden ocultar, que ya es evidente, el gobierno comienza ahora a cobrar $150 a las personas que se quieran realizar una prueba. O sea que lo que negaron ahora lo están haciendo negocio.
Entrando en contexto y en calor, por decirlo de alguna forma, estamos conociendo las realidades en Cuba y ahora en Nicaragua. Y bueno, me voy contigo, Luisa. Esta transmisión, aparte de hacerla por Zoom, lo hacemos por Facebook. No se preocupen si están llegando recién, se están adhiriendo, la grabación lo van a tener disponible en nuestro grupo en Facebook del foro. Y Luisa, ¿cómo ha sido el manejo, ¿verdad? De la pandemia por parte del gobierno de Maduro, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las principales dificultades para informar sobre esta situación? Bueno, de nuevo, de manera similar a lo que han comentado en otros países, Venezuela hizo cuarentena muy rápido, muy temprano. Es decir, nosotros detectamos, aquí en Venezuela se detectaron los primeros casos y a los 2 días ya había una cuarentena parcial que luego en menos de una semana se convirtió en cuarentena nacional en marzo del año pasado. Aparte del control de cuarentena, pues se cerraron las fronteras, se cerró el espacio aéreo, se impidió el tránsito entre estados, entre departamentos del país. Por alguna razón, también se impidió incluso el tránsito a autopistas o a vías expresas, a vehículos particulares. Las medidas iniciales, si bien por supuesto contribuyeron a frenar la movilidad, también hubo una crisis de gasolina, de suministro de combustible en el país, que contribuyó mucho a disminuir la movilidad de la población y probablemente ayudó a que la epidemia no se fuera de control tan rápido. Sin embargo, la mayoría de las medidas que aplicó el gobierno en Venezuela pues estuvieron más dirigidas a controlar la movilidad, pero dejaron por fuera estrategias sanitarias necesarias o básicas, como una estrategia de diagnóstico fuerte. En Venezuela también fueron centralizadas las pruebas por el gobierno. Desde el primer día se hicieron las pruebas en un solo laboratorio, el Instituto Nacional de Higiene, en Caracas, lo cual implicaba que todas las muestras que se tomaran en el país debían trasladarse a la ciudad para poder hacer, bueno, para poder procesarlas y luego devolver los resultados. Y en un momento en que había un problema de suministro de gasolina importante, pues más la cantidad de casos que se iban acumulando en un solo laboratorio de todo el país, eso contribuyó a que hubiese muchísimo retraso en el diagnóstico. Entonces, de repente se tomaban muestras hoy y los resultados podían llegar semanas después, cuando ya no era tan relevante o tan útil para el manejo de la epidemia. Sí se intentó al principio, se hicieron algunos intentos de rastrear contactos. Cuando una persona daba positivo, sí había una especie de seguimiento con llamadas a sus contactos. Sin embargo, esto ya no se está manteniendo en este momento. Como sabrán, Venezuela está en una emergencia humanitaria compleja desde el año 2015, lo cual implica que la pandemia llegó en un país que ya está atravesando una crisis muy grave, económica, social, política, pero además sanitaria. Nuestro sistema de salud ya estaba muy debilitado. Nosotros tenemos una cantidad de hospitales públicos que no tienen acceso a agua corriente, donde no hay insumos médicos suficientes, no por la pandemia, sino mucho antes, y por supuesto hubo mucha preocupación sobre cómo nos iba a golpear o cómo el sistema de salud iba a poder responder cuando ni siquiera había agua corriente para todos. Entonces las principales medidas fueron enfocadas a controlar movilidad, pero no necesariamente al diagnóstico y tampoco necesariamente a la dotación de hospitales. Si bien el gobierno anunció ciertas instalaciones nuevas y compra de ventiladores, uno de los mayores problemas que enfrenta el sistema de salud en Venezuela es que no hay suficiente personal para operar las cosas, ni las unidades de cuidados intensivos, porque de nuevo, Venezuela está atravesando una crisis económica muy fuerte. En Venezuela un médico o una enfermera puede ganar entre 1 a 5 dólares al mes, lo cual ha hecho que una parte importante del personal de salud haya migrado y sean parte de esta diáspora venezolanos que, bueno, que ya es un tema regional. Y además, esto implica que hay plazas que no se están llenando en los hospitales o que de repente hay lugares que están ocupando los médicos residentes que son estudiantes que todavía están haciendo sus posgrados porque no tenemos suficientes especialistas, no tenemos suficientes paramédicos, enfermeros, etc. Entonces, las medidas no estuvieron necesariamente tan enfocadas en endurecer el diagnóstico, en tener certeza de cómo va la situación. Esto implica que, bueno, por supuesto no tenemos una idea real certera de cómo va la epidemia en Venezuela. Oficialmente tenemos cerca de un poco más de 153.000 casos confirmados, acumulados, y más de 1.500 muertes, pero estas son las oficiales. En Venezuela también, para poder declarar o considerar un caso confirmado o una muerte confirmada por COVID, deberían tener una PCR positiva, pero las PCR no se están haciendo a gran escala en Venezuela.
solo se están haciendo inicialmente fue en un solo laboratorio, ahora son 6, pero de nuevo son todos públicos, controlados por el Estado, y se están haciendo principalmente a personas con síntomas o que están en un centro de salud. Entonces no tenemos realmente un muestreo masivo, no sabemos la magnitud del subregistro, y esa creo que es la mayor dificultad para informar sobre la pandemia, porque tenemos unos datos que no son necesariamente confiables. Entonces, por ejemplo, el tema de las muertes de los médicos en Venezuela ha sido muy grave, se ha notado mucho. Esta semana en particular han habido al menos 4 muertes diarias de médicos, reportes al menos de estas muertes. Se ha dicho que Venezuela tiene la tasa de mortalidad de médicos más alta de Latinoamérica, pero realmente esto, si bien es un grave problema la muerte de los médicos, no podemos asegurar que es la tasa más alta porque tampoco sabemos realmente cuántas muertes por COVID han habido, porque hay un subregistro muy grande y no tenemos idea de la magnitud de ese subregistro. No sabemos qué tan lejos estamos de la visión, de la realidad de los casos de COVID, a pesar de que, por supuesto, la realidad en este momento nos lo está mostrando. Venezuela está pasando por una segunda ola de casos actualmente, y se nota en los hospitales, en las clínicas privadas que están copadas, que están devolviendo gente, no tienen capacidad en este momento, sobre todo en la región central de Venezuela, en Caracas en particular, y en el estado Bolívar, que es fronterizo con Brasil, en el sur de nuestro país. Entonces, tenemos un grave problema de diagnóstico, lo cual es un problema también de falta de transparencia y que nos impide informar con precisión sobre la situación. Pero además también, por supuesto, impide aplicar políticas que realmente permitan contener los casos donde están las situaciones más graves. Una cosa un aspecto, digamos, que en el que Venezuela se diferenció de la región fue la crisis fronteriza. Venezuela cerró sus fronteras cuando inició la pandemia, en marzo, pero cerca de julio comenzó a abrirlas para permitir el ingreso de venezolanos, porque cientos y miles de venezolanos durante la primera ola de la pandemia en Latinoamérica volvieron a Venezuela e intentaron entrar por las fronteras terrestres porque, bueno, el impacto económico hizo que muchos migrantes buscaran refugio de nuevo en el país por no poder mantenerse en los demás países de acogida, digamos, en Perú, Argentina o Ecuador. Cuando esto ocurrió, pues hubo un aumento importante de casos que vinieron por la frontera, y la política oficial del Estado fue disponer de hoteles o posadas donde todas las personas que entraran al país tenían que cumplir una cuarentena obligatoria, lo cual en principio pudo haber sido una medida, digamos, eficiente y positiva para evitar contagios, pero lo que ocurrió es que para poder salir de esos hoteles requerían una prueba PCR negativa. Y como había problemas de diagnóstico y retrasos en el diagnóstico, hubo personas que pasaron meses encerrados en esos hoteles porque nunca les llegaba la prueba para poder salir. Nosotros mismos hicimos un reportaje sobre esa situación y conocimos incluso una persona que estuvo 100 días encerrada en un hotel. Entonces, en muchas ocasiones ocurrió que además estaban en condiciones de hacinamiento o en condiciones donde los ponían a compartir habitaciones con desconocidos. Entonces, realmente no había una verdadera cuarentena que evitara los contagios. Entonces, ya por allí eso fue un problema que luego digamos, se dejó de aplicar. En este momento las fronteras, bueno, la gente está cruzando. Venezuela tiene muchos pasos ilegales, sobre todo con Colombia. Hay una movilidad muy grande, pero esa política que pudo haber funcionado por el mismo problema de diagnóstico, pues lamentablemente no fue necesariamente la más efectiva. En este momento, como les comentaba, estamos atravesando una segunda ola. Lo que nos muestran los hospitales es que hay una cantidad de centros de salud copados, no tienen capacidad para atender pacientes en este momento, pero no tenemos idea de cuál es la realidad. Y sobre todo, bueno, aunque se ha extendido la capacidad de diagnóstico a otros laboratorios del Estado, incluso laboratorios privados de clínicas de Caracas reconocidas que han ofrecido los servicios para procesar pruebas no han obtenido autorización. Entonces seguimos en la misma situación de desinformación en la que estábamos hace un año. Bueno, Luisa, sería genial que nos puedas compartir esos reportajes, esos enlaces allí en el chat para poder ir teniendo. Veo que Wilfredo también está compartiendo. Muchas gracias, Wilfredo, bueno, tener antecedentes, ¿verdad? Y como en esta primera ronda estamos entrando en contexto. Y para cerrar esta intervención, Mauri, es conocida la postura del presidente Bolsonaro allí de Brasil, ¿verdad? Que desde el principio ha minimizado la gravedad de la COVID. De hecho, que
mundialmente conocido por la gripeciña, ¿verdad? De ese modo lo había calificado. Pero ¿cuál ha sido la repercusión de esa política al interior del Brasil? Hola, bueno, mucho gusto estar aquí hablando con vosotros, ¿no? Sobre un tema muy importante para todo el mundo ahora, ¿no? Y desde que empezó hablando que nosotros tenemos aquí en Brasil ahora mismo dos grandes problemas. Uno de ellos se llama COVID-19, otro se llama Jair Bolsonaro. Porque desde el principio Bolsonaro está trabajando en contra del enfrentamiento del COVID. Y Brasil, así, Brasil se convirtió en un peligro para todo el mundo. Ayer nosotros llegamos a la cifra de 300.000 muertos. Es una cosa impresionante para un país que no es pequeño, mas también no es así tan grande, tiene como 210 millones de habitantes. Y Bolsonaro es mucho responsable, no por todas estas muertes, mas por muchas de ellas, porque él siguió la política de su mentor, Donald Trump, que desde el principio negó o minimizó la gravedad de esta pandemia. Y entonces llegamos a este estado lastimable muy por causa de Bolsonaro, por su política negacionista de la gravedad de la pandemia. Bueno, ayer Bolsonaro empezó a cambiar un poco su discurso, no porque acredita empezó a acreditar en esta gravedad de la pandemia, y sí por un recelo de sufrir un impeachment en el Congreso de Brasil. Porque hace pocos días un grupo de grandes empresarios de Brasil, los más ricos de Brasil, hicieron una nota pública criticando la política del gobierno de Bolsonaro en el enfrentamiento de la pandemia. Y entonces él también empieza a perder apoyo en la población. Y ahí que él creó ayer un comité nacional para coordinar el enfrentamiento de la COVID. O sea, un año después de empezar la pandemia, él tuvo una actitud como esta que debería ter dado, iniciado hace un año. Y Brasil va a seguir. Nosotros estamos muy cerca de llegar a 3.000 muertes al día. Tenemos algo como 2.500, 2.600, algo así. Mas casi llegamos a 3.000 en un día. Y vamos a seguir así por mucho tiempo todavía. ¿Por qué? Estados Unidos, que vivía una situación muy parecida con de nosotros, tuvo la gran suerte de cambiar su presidente, que cambió completamente la política de enfrentamiento a la COVID. Y en Brasil no. Nosotros vamos a tener solo el año que viene elecciones para presidente, que va a tomar pose en enero de 2023. O sea, tenemos casi 2 años todavía con Bolsonaro al frente del comando del país. Y creo que va a cambiar mucho poco de esta política, porque como dijo, desde el principio Bolsonaro trabajó en contra a la lucha contra la COVID y contra las vacunas también, por 3 razones principales. Una, porque él no quería reconocer la gravedad de la COVID, así como dijo su mentor Donald Trump. Segundo, porque él no quería reconocer la gravedad, no quería comprar las vacunas que venían de países enemigos, así como de China, de Rusia, que no por acaso son países rivales de su mentor, Donald Trump. Y
un tercer motivo sería porque el más importante, uno de los más importantes institutos de Brasil que produce vacunas, el Instituto Butantan, él es vinculado al gobierno del departamento, provincia, no sé cómo le llaman en su país, al departamento de São Paulo, que por su vez es gobernado por un adversario político de Bolsonaro, un enemigo político. O sea, desde el principio no hubo una preocupación del gobierno Bolsonaro con el enfrentamiento de la COVID. En contrario, el primer ministro de Salud de Brasil, Mandetta, fue defenestrado del cargo porque empezó a aplicar una política que era más correcta para el enfrentamiento de la pandemia. Y fue sacado por Bolsonaro. Un segundo ministro de la Salud quedó un mes porque no soportó la presión política de implantar en el Ministerio de Salud lo que quería Bolsonaro, que no usa, por ejemplo, tapabocas cuando sale a las calles, cuando habla con la gente. Así, está muy cerca de la gente en las calles y no usa ni siquiera un tapabocas. Y el tercer ministro de la Salud es un general que no sabe nada de salud, no tiene ninguna formación en salud. Se quedó como 9 meses, algo así. Salió ayer salió y entró ahora sí un médico como ministro de la Salud. Y por casualidad, en este día que Bolsonaro creó este Comité Nacional para implantar una política de enfrentamiento a la COVID. Pero mucha gente tiene dudas si realmente el gobierno va a implantar estas políticas, porque hasta ahora, con más de un año de pandemia, no encontramos nada. Mucho, por el contrario, este comité, por ejemplo, no están los gobernadores que no son aliados de Bolsonaro, no están en este comité. Y son muchos departamentos, muchos estados de Brasil, como São Paulo, por ejemplo, que es el más grande, ¿no? Que tiene más, la mayoría de los casos y de muertes, no está en este comité porque es un adversario. O sea, este comité va a trabajar así como quiera Bolsonaro, con una visión política. Él va a imponer su visión a este comité también, ¿no? Entonces hay muchas dudas de que vamos a tener cosas, alguna novedad para enfrentar este virus, ¿no? Y por lo En menos síntesis. Claro, y por lo menos 2 años van a seguir de ese modo, ¿verdad? Como decís. Como nos falta media hora y tenemos 2 rondas más, les pido, ¿verdad? Para poder ajustar y poder respondernos. Me voy contigo rápidamente, Laine. Con respecto a la producción y administración de vacunas, que, bueno, se han publicado noticias, ¿verdad? De que Cuba, pues, está, obviamente, al contar con sus propias vacunas. ¿Cuál es la realidad de esa situación y desde un enfoque, ¿verdad? Periodístico más riguroso? Bueno, lo primero es un servicio público. Creo que cualquier periodista, cualquier persona que se quiera informar directamente desde los científicos, no desde la propaganda informativa que produce el país, que muchas veces es triunfalista o tiene determinados problemas con las interpretaciones científicas, debe ir al sitio del Registro Público Cubano de Ensayos Clínicos. O sea, ahí deben estar registrados todos los ensayos clínicos que se estén realizando en Cuba hasta el momento o los que se vayan a iniciar. Ahora mismo en ese registro aparecen 42 ensayos que van desde productos homeopáticos hasta 4 candidatos vacunales. Cuba no tiene una vacuna, tiene 4 candidatos vacunales, que es una cosa diferente. O
O sea, de esos 4 candidatos vacunales, hay 2 que están en fase 3 de los ensayos clínicos. Recuerden que la fase 3 ya es la última antes de solicitar o bien una aprobación de emergencia o bien antes de empezar a aplicarla a la población. Estos 2 candidatos vacunales que están en fase 3 se llaman Soberana 02, que ya empezó hace algún tiempo esta fase 3 e incluye, es un ensayo clínico controlado con placebo, y incluye alrededor de 44,000 personas, y uno que recientemente también pasó a la fase 3 de ensayo clínico es el candidato llamado Abdala. En esta fase hay 48,000 personas incluidas. No se sabe cuántas personas están recibiendo placebo y cuántas personas están recibiendo el candidato, pero sí que hay un avance, por lo menos en Soberana 2, porque ya ese ensayo se registró hace algún tiempo. Esto implica que a partir de resultados positivos, sabrá Dios lo que significa positivos, que han tenido los científicos, se comenzó un estudio clínico que le llaman intervención. Esta intervención incluye 150,000 personas de La Habana para la aplicación de este candidato vacunal Soberana 02. Esta intervención no está controlada con placebo, es sencillamente aplicar este candidato a 150,000 personas. Hace apenas 24 o 48 horas salieron también noticias de que van a empezar a hacerse otros ensayos clínicos, otros estudios clínicos como este de la intervención para alcanzar hasta los 2 millones de personas en las que se ha usado este candidato. Pero hasta la fecha, hoy 25 de marzo, 4:34 de la tarde, no existe ninguna información, al menos pública, de que o bien se haya hecho una autorización para utilizar de emergencia este candidato vacunal que mejores resultados está obteniendo, vuelvo a repetir el nombre, Soberana 02, o que Cuba tenga una vacuna. Hasta ahora la información es Cuba tiene 4 candidatos vacunales, 2 en fase 3 de ensayos clínicos con resultados hasta la fecha positivos. No forma parte del acuerdo COVAX, no está recibiendo vacunas desde ningún otro país, no está comprando vacunas, y al parecer la política del país sobre la vacunación, que tampoco está escrita en un documento público, va a ser apostar por sus propios candidatos vacunales. Gracias, Elaine. Es súper importante entender un poco eso, ¿verdad? Y que nos pudiste dilucidar esas preguntas que teníamos, ¿verdad? De qué tiene, no tiene, en qué fase están, cuáles son los ensayos. Y nada, gracias, y ya estoy contigo, Wilfredo, que justamente cuáles han sido en este caso las gestiones del gobierno para contar con vacunas y cómo se está implementando este proceso. Mira, el proceso de vacunación en Nicaragua, como todo, sigue siendo una incertidumbre. Según se ha conocido en reportes oficiales, Nicaragua hasta ahora tiene aquí ya instalada en el país o han llegado al país 341,000 dosis de vacunas, todas ellas provenientes de regalos, de donaciones. La primera donación fue la vacuna rusa, que entró, fue un cargamento como de 6,000 dosis que entró en secreto al país, y de pronto un día la vicepresidenta dijo, ya está la vacuna aquí. El otro cargamento de 200,000 y pico de dosis lo donó la India, y en la otra parte provino del mecanismo COVAX. Hasta el día de hoy no hay un plan claro de vacunación. La vicepresidenta Rosario Murillo dijo, ok, se van a vacunar a los grupos en riesgo, personas con comorbilidades, el personal médico, pero hasta el día de hoy los médicos, casi un mes después de este primer anuncio, siguen diciendo, nosotros no nos han vacunado ni nos han... Ni estamos en esos grupos vulnerables Que son o de de riesgo que primera deberíamos... línea. Encima que Exacto, son que de deberíamos primera tener línea. prioridad. Entonces, hace 2 días el presidente Ortega salió en cadena nacional, prometió vacunación para todos, pero no dijo de dónde va a sacar recursos para comprar para 6.4 millones de personas vacunas, porque el mecanismo COVAX no va a cubrir, creo que solo son como 120,000 dosis lo que van a alcanzar para Nicaragua, y cada persona debe vacunarse 2 veces, es decir, que con lo que hay de vacunas ahorita no se vacuna ni el 15% de la población nicaragüense. En ese sentido, hay una enorme incertidumbre, sobre todo porque el gobierno ha llamado el inicio de la vacunación voluntaria, que significa, o sea, que ellos no están obligados, como ponerte la vacuna, que si usted la quiere ir
ir a poner. Y aparte, el que se va a vacunar tiene que firmar un documento de descargo de responsabilidades, que el gobierno no se hace cargo en alguna, que la vacuna te puede causar algún efecto secundario o algo. Entonces, es una cosa muy rara en Nicaragua. Y como te digo, o sea, en Nicaragua sigue esperando en torno a la pandemia. Ahora en esta etapa de vacunación, el secretismo y la incertidumbre. Es como la cuarentena voluntaria, en este caso también pasa con las vacunas. Y me voy rápidamente contigo, Luisa, eh, con respecto a este proceso, ¿verdad? De vacunación contra la COVID. ¿Cuáles son los avances que podemos mencionar y las dificultades que están teniendo en Venezuela? Bueno, en Venezuela han llegado 2 vacunas. La primera es la vacuna Sputnik V. Llegaron 100.000 dosis en un cargamento que se supone que es un acuerdo entre ambos países, Venezuela-Rusia o Venezuela-Instituto de Gamaleya. La segunda fue un cargamento de 500.000 dosis de la vacuna Sinopharm, que fue una donación de China, o al menos así se anunció. Estas son las 2 vacunas que se están aplicando actualmente. No tenemos un plan de vacunación público, no tenemos lineamientos técnicos, no se sabe cuál es la capacidad logística y de distribución y de cadena de frío en Venezuela. Y como no tenemos un documento escrito y público, pues no se sabe ni cuántas dosis se han aplicado, ni en dónde, ni cómo, básicamente. Lo que se sabe es lo que se ha anunciado en los anuncios oficiales, es que la primera fase de la vacunación va a incluir al personal de salud, a personal de seguridad y de militar, a políticos, diputados, gobernadores, el Poder Ejecutivo, alcaldes. Y en segunda fase estarían los docentes, porque el plan de Venezuela es retomar las clases presenciales, o era retomar las clases presenciales en abril, pero eso debido a esta ola que estamos sufriendo, este aumento de casos, pues digamos, retrasado por un tiempo. Ahora, no tenemos un plan de vacunación oficial, entonces no sabemos cómo va. El principal avance que hubo la semana pasada fue que se logró un acuerdo entre la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó, con mediación de la OPS y el gobierno de Nicolás Maduro, para mover fondos de Venezuela en el extranjero que están congelados, a los cuales no puede acceder el gobierno de Nicolás Maduro, para participar en el mecanismo COVAX. Venezuela entró en el mecanismo COVAX, ya empezaron los trámites, sin embargo, hay una gran dificultad. Ayer las autoridades venezolanas anunciaron que no van a aceptar, prohíben el uso de la vacuna AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, en Venezuela. Y al parecer, o lo que se había anunciado, es que esa era la vacuna que tenía disponible el mecanismo COVAX para enviar a Venezuela en estos momentos. Entonces no se sabe ni cuándo van a llegar, ni qué vacuna va a llegar, ni si esta decisión pudiese o no retrasar el proceso de llegadas de las vacunas COVAX. En principio, Venezuela tiene un convenio de 10 millones de dosis de la Sputnik V, de compra de la Sputnik V, o lo que se anunció, pero de nuevo no sabemos cuándo vienen los próximos cargamentos. Se sabe que se han aplicado vacunas en algunos hospitales y clínicas privadas, pero no se sabe cuántas, y por supuesto el personal de salud se estima que es 1 millón de personas. Si nada más han llegado 600.000 dosis, pues no está cubierto por completo. Me suena un poco a Paraguay de repente esta situación. Mauri, ya nos mencionaste, ¿verdad?, levemente sobre las vacunas que están haciendo allí, pero ¿cómo se encuentra ese proceso de vacunación y en qué medida puede resultar efectiva? Brevemente. Sí, bueno, nosotros tenemos hoy dos vacunas que están siendo aplicadas, Oxford de AstraZeneca y Coronavac, y tenemos más como 3 o 4 pedidos de otras vacunas en situación de emergencia para aplicar un periodo emergencial. Y tenemos hoy en Brasil 13 millones de personas vacunadas, ¿no?, con primera dosis, o que da un equivalente a como alrededor de 6% de la población de Brasil, y 4 millones y 400.000 personas que ya recibieron la segunda dosis, o sea, en torno alrededor de 2%. Es muy poco para un país tan grande, ¿no? Y es importante decir en este momento que Brasil tiene una tradición y es reconocido en todo el mundo por su capacidad de vacunar un gran contingente de personas al mismo tiempo. El Brasil tiene como capacidad para vacunar 60 millones de personas al mes, porque hace muchas décadas que vacuna
para varias doenças, ¿no? Y esta estructura está montada y podría vacunar en contra COVID, pero nosotros no tenemos vacunas suficientes por una decisión del gobierno de Brasil, de Bolsonaro. Por ejemplo, él rechazó una oferta de Pfizer que había prometido la entrega de como 70 millones de vacunas a partir de diciembre del año pasado. Y el gobierno rechazó el pedido, recusó, no quiso, por cuestiones políticas, por el negacionismo de la gravedad del tema. O sea, sí, ya podríamos tener como más 70 millones de otras personas vacunadas también. Y hay una estimativa que en el ritmo que está ahora Brasil, vamos a llegar, no todo, más una gran cantidad de los brasileños solo van a estar vacunados al medianos del año 2022. O sea, más un año ainda, no para vacinar a todos, ¿sí? Más una gran parcela de la población brasileña. Para finalizar, es importante decir, yo rememoro una reportaje de BBC, de la red BBC, en su versión de Brasil, hizo hace poco un reportaje que revela que en Brasil tiene, por ejemplo, 30 laboratorios de producción de vacunas para ganado, pero solo 2 para vacunas para personas, para seres humanos. O sea, hace mucho que Brasil ha hecho una opción. vale más el ganado de que las personas, de que la gente. Y ahí es un reflejo que está ahí. Tenemos poco laboratorio que ahora empieza a recibir los principios activos de China para producir aquí la vacuna, más en una proporción menor, más pequeña de lo que necesitamos, porque no tenemos tantos laboratorios preparados para producir vacuna para gente, pero tenemos para producir vacunas para ganado. Es un poco lo que pasa acá, ¿verdad? Con la producción ganadera, los despojos de tierras ancestrales. Es un problema que en muchos países en diferentes situaciones se enfrenta. Y Elaine, en un país en donde los medios periodísticos más críticos o independientes, ¿verdad? A menudo enfrentan limitaciones para informar con libertad debido al control del gobierno. ¿Cuáles han sido las dificultades para informar sobre estos procesos, ¿verdad? No solamente de los ensayos clínicos que se están haciendo por la vacuna, sino también de la pandemia en sí. En el caso de los medios independientes en Cuba, para dar una panorámica general bastante rápida, no existen de manera legal, o sea, ningún medio independiente está reconocido, no se pueden conformar de manera general, de manera legal dentro de Cuba, sus profesionales no están reconocidos como trabajadores, son básicamente desempleados y esto implica un riesgo enorme tanto para el trabajo de los periodistas que son acosados, hostigados, interrogados, detenidos, como como de cara al público el nivel de profundidad que podemos lograr en nuestros reportajes sobre temáticas tan complejas como la pandemia. Creo que eso se suma que muy pocos medios estaban realmente preparados para enfrentar algo como esto. Recordemos que la última pandemia fue hace 10 años, yo estudiaba en la universidad. Entonces, de pronto, los principales retos para los medios independientes es que no hay acceso a fuentes oficiales y ante eso una de las soluciones ha sido ir directamente a este registro de ensayos clínicos. No hay acceso a especialistas o a científicos cubanos porque todos están de alguna manera vinculados a instituciones estatales y ante ese reto muchos de los medios han acudido a especialistas de otros países. Hemos utilizado, por ejemplo, este mismo foro para evacuar dudas sobre el uso de tratamientos homeopáticos para la prevención de la COVID-19. Otro de
de los grandes retos ha sido el manejo de las estadísticas, y recuerdo una experiencia muy sistemática de uno de los medios que hacen periodismo de datos sobre Cuba, que es Inventario. Ha mantenido durante más de un año un registro diario de todos los casos a partir de las conferencias de prensa, y ha sido uno de los primeros medios que ha logrado levantar incongruencias o de alguna manera elementos que no están bien relacionados en el caso de las cifras. Creo que esas han sido las principales estrategias para enfrentar este proceso de información, pero como decían los demás colegas, estamos a ciegas. Hace varios días le preguntaba al presidente del Ministerio de Salud Pública cuál era el plan de vacunación de Cuba, y estamos conociendo el plan a medida que se hacen diferentes noticias. Hoy, por ejemplo, están usando los candidatos vacunales en el personal de salud. Entonces ya sabemos que el personal de salud está priorizado, pero no porque podamos consultarlo en un documento. Es probable que este documento exista, pero el hecho de que no sea público, de que no se pueda consultar, como mismo durante meses no se pudieron consultar cuáles eran las medidas o cuál era el plan de enfrentamiento a la COVID, y uno de los hechos que logró que este plan existiera en blanco y negro de cara a la opinión pública fue la presión que hicieron los medios independientes para que se publicara. Creo que en algún momento este plan de vacunación va a estar publicado gracias también en gran medida a la presión que están ejerciendo los medios independientes, pero en este sentido es extremadamente difícil. No obstante, lo hemos tratado de hacer alianzas entre varios medios, y sobre todo ha ayudado el hecho de que el mundo entero está enfrentando una pandemia, y los científicos, las informaciones más especializadas, podemos buscar fuentes en otros países, y ayudas también con especialistas de otros países, o especialistas incluso cubanos que se encuentran haciendo doctorados en otros lugares, y nos han ayudado un poco a explicar esto de cara a la opinión pública. Ujú. Gracias, Elaine. Y Wilfredo, ¿han existido acciones de censura o de intento de control de la labor periodística, en este caso por parte del gobierno, para informar sobre la crisis sanitaria? Y te sumo otra consulta, ahora, ¿cómo han podido enfrentar estos desafíos? En ese sentido, lo que ha pasado en Nicaragua no es muy distinto a lo que cuenta el AINE. En Nicaragua, pese a ser una pandemia y algo de interés supranacional, público, más allá de los vaivenes políticos con el gobierno, lo que ha existido es la censura. Es decir, al principio de la pandemia, en la parte alta, cuando el gobierno ya no lo pudo ocultar, aquí daban diario conferencias de prensa, pero solo para los medios oficiales. Los medios independientes no existíamos, y gracias al trabajo que han hecho los medios independientes es que hemos podido ir escarbando o ir conociendo cuál es la política que tiene el gobierno frente a la COVID-19. En ese caso, algunos médicos que se han atrevido a hablar y que han sido claves para nuestro trabajo, han sido piezas fundamentales para informar a la población. Pero ¿qué sucedió? El gobierno despidió a decenas de médicos que nos hablaban, que nos decían cosas precisamente por dar esta información en un momento en que la gente estaba ávida de información. Yo creo que el mayor reto es darle a la gente información científica de calidad, pero digamos, eso no lo podemos encontrar nosotros los especialistas del Ministerio de Salud de Nicaragua, pese a que hay gente muy calificada. Entonces, ¿qué nos toca? Buscar médicos de Nicaragua afuera, expertos internacionales que nos puedan dar una luz sobre lo que pasa en Nicaragua. Y ya un poco para terminar, al principio me recuerdo, porque a mí me tocó estar reporteando cuando sucedían estos entierros express que el gobierno quería ocultar. Habían una serie alrededor de los hospitales, habían policías o paramilitares que cuando identificaban periodistas lo que hacían era golpearlo o decirles váyanse, ustedes no pueden cubrir esto. Entonces un poco muy parecido en ese particular el calco de Cuba, en el sentido de cómo los medios independientes aquí no cuentan para el gobierno. De hecho, cuando hubo esta filtración de datos del MINSA, de inmediato el gobierno aprobó una ley de ciberdelitos que castigaba o que castiga con 8 años de cárcel a los periodistas que publiquen filtraciones y cosas así. Entonces, más o menos ese es el panorama que ha tenido el periodismo independiente durante la pandemia. Qué terrible. Y en tu caso, Luisa, ¿verdad? ¿Existen impedimentos desde el régimen venezolano para informar sobre el proceso de vacunación?
sobre las traídas, las donaciones, todo lo que nos fuiste mencionando, y cuáles son esas dificultades, ¿verdad? Y cómo han podido enfrentar desde la labor. Bueno, de nuevo, la mayor dificultad es la falta de información. No tenemos el plan escrito, no tenemos un registro público, entonces solo sabemos lo que se dan anuncios oficiales, no tenemos un seguimiento de cuántas dosis se han aplicado, cuántas personas llevan la primera, cuántas personas llevan la segunda, dónde se han aplicado, cuántas llegaron realmente al personal de salud, cuántas se aplicaron en políticos, por qué se empezaron a aplicar vacunas en docentes cuando no se ha terminado con el personal de salud. No tenemos ningún tipo de información, ni transparencia, ni registro sobre ello. Además, también tenemos un acceso limitado a la fuente oficial. En Venezuela todos los días hay ruedas de prensa y conferencias. Bueno, no son ruedas de prensa, son alocuciones. Es decir, todos los días o Maduro o de repente la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que es la encargada del Estado Mayor, la que lleva, digamos, este ente que se creó para manejar la pandemia, todos los días ellos dan un anuncio en televisión nacional, en los medios oficiales, informan cuántos casos hay y, bueno, informan la llegada de ciertas vacunas o que de repente en estos días anunciaron que Venezuela va a participar en los ensayos de fase 3 de los 2 candidatos de vacunas de Cuba, pero todo es por anuncios por televisión, donde no hay prensa presente que pueda hacer las preguntas. Y cuando se hacen ruedas de prensa o conferencias de prensa, pues van o se permite que vayan los medios oficiales o medios internacionales. Pero a diferencia de lo que comentan, digamos, en Cuba y en Nicaragua, en Venezuela las sociedades científicas y las academias, la Academia Nacional de Medicina, la Academia Nacional de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, son muy independientes y son muy activas y están haciendo una labor muy fuerte, un esfuerzo muy grande para mantener informada a la población, para divulgar, hacen conferencias constantemente online, por supuesto, debido a la cuarentena. Entonces, nosotros nos hemos apoyado muchísimo en los especialistas venezolanos, en los que saben ellos, también en las redes de médicos que existen en Venezuela. O sea, ante la información oficial, la falta de información oficial, en Venezuela hay una figura que se llama la Encuesta Nacional de Hospitales, que organiza una red de médicos en todo el país, que básicamente cada mes reporta la situación en los 40 principales hospitales de Venezuela, que si bien no es lo mismo que la data oficial, no es lo mismo, no sabemos cómo está todo el país, sí sirve para ver un poco la tendencia de cómo va la situación en Venezuela. Entonces, digamos que la mejor manera o la mayor herramienta que hemos tenido para enfrentar la falta de información oficial ha sido justamente irnos hacia los científicos y los médicos en el país. Gracias, Luisa. ¿Y de qué manera, Mauri, la postura política del gobierno brasileño con respecto a esta crisis ha afectado la labor periodística, ¿verdad? O sea, ¿qué es qué dificultades tuvieron que enfrentar y siguen enfrentando desde el periodismo? Entonces, este es un caso así muy grave en Brasil porque cuando empezó la pandemia, la prensa iba casi todos los días reporteros al frente del Palacio de Planalto, donde trabaja el presidente Jair Bolsonaro. Y iban todos los días. Y cuando empezó la pandemia, las preguntas naturalmente eran sobre lo que iba a hacer el presidente para el enfrentamiento del COVID. Y las preguntas nunca tendrían respuestas porque él no estaba haciendo nada. Y él empezó a ir a estos encuentros con los periodistas, que es una parte afuera del Palacio del Planalto, y empezó a traer diarios y mostrar la tapa y decir que todos mentían, que los periodistas mentían, los medios de prensa, y la gente, su claque, sus seguidores que estaban ahí, empezaron a hostilizar los periodistas ahí. Incluso muchos de ellos fueron agredidos ahí y después en las calles, porque Bolsonaro tiene como 30% de la población que lo apoya, a pesar de todo lo que hace, ¿no? Pero 30%. Y esta gente está hoy hostilizando a los periodistas en las redes sociales, en las calles. Hay muchos casos de periodistas
que está ahí con la identificación, la logo del diario, de la emisora de televisión, de radio, y son hostilizados en las calles porque estos 30% no están de acuerdo con lo que la prensa está mostrando. Y, o sea, está mostrando que el gobierno no está trabajando en el enfrentamiento. O sea, es una situación muy compleja porque el presidente está incentivando a la gente a hostilizar a los periodistas, incluso directamente, convocando a esta gente que ofenda a los periodistas de diferentes maneras. Entonces es un caso muy grave porque es una autoridad pública que tiene, no merece, pero lo tiene el más importante cargo de la República de Brasil, que está incitando a la gente en contra de la prensa y los periodistas. Bueno, después de esto que pasó ahí, muchos medios de prensa no enviaban más a sus trabajadores, sus periodistas, para hacer esta conversa, mesmo que al patio, afuera del palacio, con el presidente, para evitar de ser amenazado. Y entonces esos medios crearon un consorcio, una alianza, lo que, acho que Laine habló que se hace en Cuba, ¿no? O también, ¿no? Una alianza de medios para buscar las informaciones, porque el Ministerio de Salud no pasaba los datos correctos. Entonces, y en Brasil tenemos 26 departamentos, más el Distrito Federal, donde está la capital del país, y estos medios empezaron a buscar los datos en estos departamentos, en estos estados, para hacer todos los días un levantamiento propio, porque los datos del Ministerio de Salud no son confiables. El ministerio retrasa además la entrega de los datos y ahí es difícil acompañar con exactitud lo que está, cómo está el movimiento de la pandemia. Y es así, la prensa está haciendo que para combatir un gobierno autoritario como este, la mejor arma es la información. Todo dictador, todo autoritario tiene miedo del libre flujo de información, y es lo que la prensa está haciendo, desmascarando este personaje de la política brasileña, que ya tuvo mucho más apoyo que hoy, pero la máscara está cayendo, ¿no? Porque la verdad empieza a aparecer aquí, allí y acolá. Bueno, perdón, falei demais. No falta de más. Gracias, Mauri. Y una última pregunta antes de irnos, porque estamos así al límite. Ya son, ya llegamos a la 1 hora, pero no quiero pasar la oportunidad y que cada uno me pueda mencionar 1 o 2 recomendaciones, ¿verdad? Para compartirnos, ¿verdad? Acerca de cómo enfrentar la censura o las restricciones para el periodismo en regímenes considerados autoritarios. No sé si me voy contigo primero, Laine, Luisa. 2 consejos rápidos. 1, alianzas entre medios. Las fortalezas de todos los medios cuando se alían se unen, las debilidades disminuyen y esto aumenta el impacto y el alcance de las coberturas. Y el segundo es uso creativo de los recursos que tienen. La información de interés público puede estar limitada en los países, pero la información científica, de alguna manera, para ser validada, tiene que compartirse. Y esto implica que en los estudios científicos, las vacunas, los ensayos clínicos, todo lo que esté pasando en esa área está en bases de datos, está en revistas académicas o está en revistas científicas. Que no lo entendamos es otra cosa, pero podemos acceder a esa información y de ahí salen buenas historias, salen buenos reportajes y salen buenas preguntas para el área de los políticos. Wilfredo o Luisa.
Sí, un poco en la línea del AINE, colaboración periodística, no solo entre colegas, sino entre redacciones, sobre todo redacciones independientes que suelen ser a veces muy pequeñas. A nosotros en Nicaragua nos funcionó en la crisis de 2018 y creo que para cubrir un poco esta oscuridad que hay frente a la pandemia, colaboración periodística y sobre todo rigor cuando hay el riesgo de que por que nos remalemos en una cáscara de banano, el gobierno arremete contra vos al tratar de descalificar el trabajo periodístico que ha venido haciendo durante todos estos años. Luisa, ¿qué podemos agregar? Bueno, para no redundar, aunque muy de acuerdo con el tema del rigor, chequear, rechequear, que toda la información esté, digamos, blindada para no dar más oportunidades a cualquier mala respuesta. Nosotros nos hemos basado mucho, nos hemos reflejado mucho en los especialistas y en la información científica, pero también en los ángulos diferentes. No sabemos cuántas pruebas hay, ok, pero sabemos cuántas quizás debería haber. La OMS tiene un estándar. Calculemos lo que no está. No podemos calcular qué hay, pero podemos quizás calcular la diferencia. Ese ha sido uno de los ángulos. Otro ángulo, por ejemplo, usar los datos oficiales de una forma distinta, más allá de reportarlos o decir lo que falta, cómo funciona lo que tenemos. En el caso provincia, por ponerles un ejemplo práctico, al inicio de la pandemia se nombraron 46 centros centinelas para atender a la población. En provincia se publicó un trabajo hecho por Elena Carpio en el cual se contrastó, se ubicó en el mapa y se contrastó con información demográfica dónde están estos hospitales y a cuántas personas realmente iban a servir. Encontramos, por ejemplo, que de los 46 hospitales solo 3 estaban en zonas rurales, que una gran parte de la población para poder acceder a atención médica en un centro centinela tenía que trasladarse 10, 20 kilómetros en un país donde además había restricciones de gasolina. Entonces, por sí solo el plan de hospitales no decía mucho, pero tú lo puedes usar de maneras distintas para mostrar cómo eso impacta a la población. Y eso tiene muchísimo que ver con... Fabuloso, Luisa. Mauri, ¿algo más que podamos sumar? Sí, sí, una cosa muy sencilla. No quiero repetir lo que hablaron Luisa, Elaine y Wilfredo, que hablaron muy bien. No quiero repetir lo que haga. Una cosa más. Creo que sea importante para los periodistas que cuando tengan restricciones para obtener una información, que lo hagan a saber a todos, a que todos sepan. La sociedad precisa saber que cuando un gobierno, por ejemplo, no quiere dar informaciones que es de interés público, que interesa a toda la gente, ¿no? Creo que sea esto, para no repetir lo que dijeron los colegas. Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, a Luisa la última parte le perdimos, pero súper valioso lo que nos compartió. Wilfredo, muchas gracias. Elaine, eternamente agradecida. Mauri también por ser parte de esta iniciativa. Y no se olviden de completar nuestra encuesta para poder proponer otros temas y otros panelistas también que puedan ser parte de estos encuentros que tenemos desde el foro. Y la grabación mañana estará disponible en nuestro grupo, así es que les invito, les dejé todo en el chat los enlaces para que se puedan sumar. Desde ya, muchísimas gracias y fue un placer compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Chao, chao.